Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias. Bueno, vamos a empezar, ¿verdad? Con el contenido de funciones exponenciales, funciones logarítmicas sería lo que vamos a estudiar hoy, ¿verdad? Em, Vamos a definir qué es una función logarítmica o qué es un logaritmo, qué es una función logarítmica también más adelante, ¿no? Ecuaciones logarítmicas también las vamos a estudiar y las vamos a resolver propiedades de los logaritmos. Bueno, algo así, eso sería, ¿no? El contenido. Acá nos presentan una ecuación y nos dicen que en la ecuación x igual a 3 a la y, ¿qué significa y? ¿Alguien podría ayudarnos? En esta ecuación x igual a 3 a la y, ¿qué significa y? ¿Alguien podría? ¿Nadie? Bueno, fíjense que y es el exponente, ¿verdad? Al que hay que elevar a 3 para encontrar x. Eso es lo que significa, ¿verdad? Y es la potencia o el exponente al que hay que elevar a 3, al que se eleva a 3 para encontrar x. Eso es lo que significa y en esa expresión, ¿no? A ver, entonces, nos preguntan en los siguientes ejemplos cuánto vale y en las siguientes ecuaciones. Esto fue lo que estuvimos viendo ayer, ¿no? 9 es igual a 3 elevado a la y. ¿Cuánto vale y? Entonces, eso fue lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Lo que tendríamos que hacer es buscar qué valor le corresponde a y para que cuando se resuelva, ¿verdad? Cuando se eleve 3 a esa potencia nos dé el valor 9, ¿no? Entonces, acá y tendría que ser 2. No dejamos espacio ahí, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un espacio para poderlo ir encontrando, ¿no? Bueno, sino que a la par, ¿no? Ah, 9 es igual a 3 a la y. Entonces acá 9 se puede expresar como 3 a la 2. Esto es igual a 3 a la y. Y como las bases son iguales, significa que y es 2, ¿no? Aquí en el ejemplo A, ¿no? En el B, 81 se puede expresar como 3 a la 4, ¿no? Alguien quiere entrar, permíteme. Entonces, en el inciso B, eh, 81 se puede expresar como 3 a la 4, ¿no? 3 a la 4 es igual a 3 a la y. Como las bases son iguales, 3 es igual a 3, significa que y es 4, ¿no? En el inciso B. En el inciso C, 1 sobre 27 se puede escribir como 3 a la menos 3, ¿no? 3 a la menos 3 se aplica la propiedad de esta, ¿no? 1 sobre a a la n. 27 es 1 sobre 27 es 3 a la 3, pero como está en el denominador, entonces sería 3 a la menos 3, ¿no? Esta parte. Acá significa que y es igual a menos 3. En el inciso C, ¿no? Bueno, serían, ¿verdad? Acá y igual 2. En el inciso A. Acá y igual 4. Y en esta, pues, y igual menos 3. Los valores de y, ¿verdad? Que era lo que nos estaban preguntando. Entonces, acá nos dicen que la ecuación x igual a y a la 3 nos dice que y es el exponente de la base 3 que produce x. Sí, bueno, lo que pasa es que estos tienen una forma de redacción bien linda, ¿verdad? Redactan bien bonito.
la ecuación x igual y 3 a la y nos dice que y es el exponente de la base 3 que produce x. Sí. Bueno, está bien dicho, ¿no? Lo que pasa es que no nos acostumbramos a esa forma de expresarse de esta gente. Para mí, y es la potencia o el exponente al que hay que elevar a 3, es correcto, para que nos resulte el valor de x, ¿verdad? Sí. En casos como este se usa la palabra logaritmo en lugar de exponente. Entonces, en la ecuación x es igual a a la y, perdón, decimos que y es el logaritmo de la base a que produce x. Esta descripción se escribe como y es igual al logaritmo en base a de x. Y se abrevia, y es igual al logaritmo, log significaría logaritmo, ¿verdad? Esta parte de acá. Logaritmo en base a de x, ¿no? Eso se lee así, ¿verdad? Pero esto no se lee, no es igual a la base 3 elevado a la y. Enfatizan algunas cosas que normalmente no se hace, ¿verdad? Entonces acá nos dicen, a partir de eso, ¿no? De que y es un exponente al que lleva a la base para encontrar un x. Entonces eso se puede escribir como y es igual al logaritmo en base a de x. Y que es lo mismo a la expresión esta, ¿no? X es igual a la y, o al contrario, conmutando, ¿verdad? Cambiando de orden los términos de la igualdad. Entonces, esta expresión con esta son equivalentes, es decir, son en matemáticas equivalentes, equivale a decir son algo así como la misma cosa, ¿no? Algo así como lo mismo, ¿no? Es equivalente, ya que esto equivale a esto mismo, ¿no? Solo que está escrito de forma diferente. Entonces, aquí está la definición, ¿verdad? Del logaritmo. ¿Cómo sería? Y es el logaritmo de la base a que produce x. Esta es la definición, ¿no? Y es el logaritmo de la base a que produce x. Esta es la definición. Que sería esto mismo, ¿no? Y es esta potencia, ¿no? Pero ya no se le llama potencia, se le dice el logaritmo, al que se le va la base, ¿verdad? En este caso la base es 3, al que se le va la base para encontrar este valor de acá, ¿no? Eso es lo que nos están diciendo. Y es el logaritmo, pero es en realidad una potencia, ¿no? Escrita de esa manera es una potencia. Y es el logaritmo al que hay que elevar una base, a la base a, para decirlo en forma general, ¿verdad? Que produciría x, ¿verdad? Esto. Pero en forma ya más simbólica se escribiría como y es igual al logaritmo en base a de x, ¿verdad? En base a, esto es importante decirlo, ¿no? En base a. Lo que significa que si estas dos son equivalentes, que yo puedo pasar de esta expresión a esta, o yo puedo pasar de esta a esta, ¿no? Y aquí esto es lo que nos están diciendo, ¿verdad? Que pasemos de la forma exponencial a la forma logarítmica, ¿no? Eso nos están diciendo. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Lo que pasa es que vamos a dejar un poquito más espacio ahí entre cada cosa, porque yo escribo más grande que lo que nos están presentando ahí, que los espacios que nos dejan, ¿no? Entonces, si pasamos esto a la forma logarítmica, ¿qué nos va a quedar? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el logaritmo? Miren que a, si la tenemos en forma exponencial como esta, a es la base a la que está elevada, ¿verdad? La base a la que está elevada a una potencia, ¿no? A es un número al que está elevado a una potencia, en este caso a es 5, ¿no? Y la potencia y es 2, y x es 25. Entonces, ¿cómo se coloca si lo queremos cambiar de esta forma a esta, ¿no? Entonces va a ser logaritmo en base 5 de 25 es igual a 2. La base se eleva a esta potencia para que nos dé esta, ¿no? Este resultado. Entonces eso es lo que hay que escribir aquí, ¿no? Acá
¿Cuál es la base? Es 4. Entonces, logaritmo en base 4 ¿de quién? De este resultado, 1 sobre 16, ¿no? Ese es x. ¿Y a cuánto nos da eso? A menos 2. ¿Verdad? Bueno, ahí no tenemos respuesta. Ahí prácticamente nos están dando todo, ¿no? Acá, ¿cuál es la base? ¿Cuál es el número al que esté elevada una potencia? Pues es 2, esa es la base, logaritmo en base 2. ¿De quién? Pues de 8. Y eso nos da, perdón, a ver, ¿cómo sería? Logaritmo en base 2. De 8 sí, es 3, ¿no? Sí, está bien. 2 elevado a la 3 tiene que darnos este. Este número elevado a este tiene que darnos esto, ¿no? ¿Verdad? Alguien quiere entrar, disculpe. Lo que nosotros podemos ver con claridad ahí es que se puede cambiar de una notación a la otra, ¿no? Se puede pasar de una notación a la otra. Entonces, bueno, aquí ¿cuál es la base? Es 4, ¿verdad? Logaritmo en base 4, entonces. ¿De quién? De este resultado, este es x, ¿no? De 8. Y este debe ser igual a 3 medios. ¿Qué significa? Que si a 4 le elevamos a la 3 medios nos da 8, ¿no? 4 a la 3 medios debe darnos 8. Este sería como raíz cuadrada, ¿verdad? Raíz cuadrada de 4 a la 3 debe darnos 8, ¿no? 4 a la 3 es 64 y raíz cuadrada de 64 es 8. 8 es igual a 8. Está bien entonces, ¿no? O sea, si nosotros desarrollamos esto, ¿verdad? 5 a la 2 tiene que darnos esto, ¿no? O si desarrollamos esto, tiene que darnos esto. Si desarrollamos esto, tiene que darnos esto. Si desarrollamos esto, tiene que darnos esto. O si desarrollamos esto, tiene que darnos esto, ¿no? Bueno, podemos cambiarla de una notación a otra. Aquí está la forma exponencial o pasamos a la forma logarítmica, ¿verdad? Cada uno de esos, de cada una de estas expresiones la pasamos a la forma logarítmica. Bueno, pero ahora nos piden lo contrario, nos dan la forma logarítmica y que la pasemos a la forma exponencial. Entonces acá, ¿cómo sería? 2, que es la base, debe estar elevada a la y tiene que darnos 64, ¿no? Así sería. 2 a la y debe ser 64. Y la base, ahí no miro claro, ¿verdad? No miro claro cómo es el asunto ahí. No sé, no la miro claro. ¿No sería logaritmo en base a un medio de un octavo o qué? A lo mejor está mal, salió mal la expresión, ¿verdad? Pero supóngase que está mal escrita, entonces nosotros la vamos a escribir. Porque si no, esto no tiene sentido, ¿verdad? Yo no entiendo cuál sería la base ahí. La base va aquí como un subíndice abajo, ¿no? Logaritmo en base 2 de 64, esto es claro, ¿no? Aquí logaritmo en base qué, no entiendo. Podría ser en base un medio, ¿verdad? En base un medio igual a sí. Podría ser así, ¿verdad? Bueno, yo lo voy a corregir. Para mí la base debe ser un medio, entonces debe ser logaritmo en base un medio, ¿no? Logaritmo en base un medio, pero así, de un octavo, ahora sí, ¿no? Entonces, ¿cómo sería pasarlo a la forma exponencial? Pues un medio a la y. Un medio a la y es igual a un octavo. Esta, la base 1, pero es que lo que pasa es que esto no tiene sentido. La 1 a la y es igual a 2. Jamás, ¿verdad? Nunca vamos a encontrar un valor para y que al elevar a 1 nos dé 2. Esto no. Pero sí, esa es la expresión que nos dan. Lo que pasa es que nos lo están dando para que nosotros lleguemos a entender que A no puede ser 1, ¿no? A no puede ser 1. Eso es lo que. Por eso nos lo presentan así, ¿verdad? Este sí tiene sentido, escrito de esa manera. Como estaba escrito, para mí que era que había un error, ¿verdad? Para mí que había un error ahí. Por eso lo escribí de esa manera, para que sí se pueda pasar a la forma exponencial. Esto sí se puede pasar a la forma exponencial. 1 a la y es igual a 2, pero ¿qué valores de y? ¿O qué valor de y?
¿verdad? Sería el que cuando elevemos 1 a ese valor nos dé 2. 1 elevado a cualquier potencia va a ser 1. A cualquier potencia que le elevemos va a ser 1. Entonces eso lo que nos está diciendo es que la base del logaritmo no puede ser 1, ¿no? Una condición. Y aquí encontraríamos otra, ¿no? Si tenemos que y es igual al logaritmo en base 2 de x, ¿para qué valores no está definida menos 2 a la y? Menos 2 a la y, ¿para qué valores no está definida? A ver, si lo pasamos a la forma exponencial sería menos 2 a la y es igual a x, ¿verdad? ¿Para qué valores no está definida? Lo que podemos decir es que a tiene que ser mayor que 0 porque x tiene que ser también mayor que 0, ¿no? Y nunca vamos a encontrar un valor de y que al elevar a menos 2 nos dé positivo el valor de x, ¿verdad? A ver, no nos han dicho nada sobre x arriba, ¿no? Bueno, déjenme ver. ¿Para qué valores de y? ¿Qué valores de y hacen que, bueno, que 1 a la y sea igual a 2, decíamos, ¿no? Acá no existe, ¿verdad? Pero también decíamos que este tampoco se puede, ¿no? ¿Para qué valores el logaritmo y igual al logaritmo en base 2 de x, ¿no? No está definida. Lo que pasa es que si y, por ejemplo, si y fuese, por ejemplo, un medio, ¿no? Porque y puede ser cualquier potencia. Si y fuese un medio, entonces acá nos quedaría así, raíz cuadrada de menos 2, ¿no? Entonces nunca vamos a encontrar un valor real. Complejo sí, pero real no. Y esto tiene que trabajarse en los ¿cómo se llama? En los números reales. Si y fuera un cuarto, ¿no? Entonces tendríamos raíz cuadrada de raíz a la 4, raíz cuarta de menos 2. Entonces estos valores no existen en los reales. Si tuviéramos raíz sexta de menos 2, si y fuese, es decir, si la expresión nos conduce a la raíz de un número de grado par, ¿no? Entonces ese valor de menos 2 no puede ser. Por lo tanto, aquí tenemos una reacción, ¿verdad? Aquí tenemos una ¿cómo se llama? Una condición. El valor de A no puede ser 1, ¿no? No puede ser 1. Y acá el valor de A, ¿cómo sería? No puede ser negativo. No puede ser negativo. El valor de A debe ser mayor que 0. Debe ser mayor que 0. Porque si no, entonces esto no, ¿verdad? No nos conduciría a algunos resultados, ¿no? Y si no cumple con algunos, entonces no puede cumplir la definición. Entonces tienen que cumplirse esas dos restricciones en los logaritmos, ¿verdad? Que la base del logaritmo tiene que ser mayor que 1 y que además sea diferente de, ¿cómo se llama? Mayor que 0, ¿verdad? Tiene que ser diferente de 1 y mayor que 0. Esa sería la conclusión, ¿verdad? Aquí está la definición, ¿no? Vaya, y yo esforzándome, ¿verdad? Aquí la tenemos. Para todos los números reales, A, donde A es mayor que 0 y A es diferente de 1, y el número real positivo de x, y es igual al logaritmo en base a de x, significa que a a la y es igual a x. Esta sería de nuevo la definición, ¿verdad? De nuevo la definición en donde ya nos presentan tres restricciones. A debe ser mayor que 0, A debe ser diferente de 1 y el logaritmo es positivo, ¿no? El valor de x, el argumento en este caso del logaritmo, tiene también que ser positivo.
Tres restricciones, ¿verdad? X también, el valor de X, el valor de X debe ser mayor que cero. Tres restricciones, entonces, para los logaritmos, ¿verdad? Que a la base no puede ser 1, no puede ser 1 porque si a lo elevamos a cualquier potencia, el resultado va a ser 1, ¿no? ¿Verdad? Por eso 1 a la 10 va a ser 1, 1 a la 0 va a ser 1, etcétera. Por a, entonces a tiene que ser, para que tenga sentido, a tiene que ser diferente de 1. A no puede ser negativo, a tiene que ser mayor que 0. ¿Por qué no puede ser negativo? Por lo que les decía, ¿no? Si nos conduce a la raíz cuadrada de un número negativo, eso no existe en los reales. No pertenece a R, ¿no? Si tenemos raíz cuarta de menos 2, no pertenece a R. Y así, etcétera. A ver, si nos conduce a la raíz de grado par de una expresión, entonces eso no se puede resolver. Y además el argumento debe ser mayor que 0. Estas tres restricciones, ¿verdad? Tres condiciones que deben cumplir los logaritmos. Ahí están claramente en esta definición. Para todos los números reales donde a es mayor que 0, a es diferente de 1 y el número real positivo x, ¿verdad? Entonces esto significa que esto, ¿verdad? Esto es equivalente a esto, lo que nos habían dicho anteriormente. Esta sería de nuevo la definición, pero ya entonces nos hablan de tres restricciones que deben cumplir los logaritmos, ¿verdad? Tres restricciones. Bueno, ojalá que lo tengamos bien claro. Pregunto, ¿se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se entiende? Bueno, me alegro. Acá nos dicen la base de un logaritmo es un número real positivo distinto de 1. El argumento de un logaritmo es mayor que 0. De nuevo estas tres restricciones, ¿verdad? La base de un logaritmo real positivo, ya nos están diciendo que tiene que ser mayor que 0, debe ser diferente de 1 también, ¿no? Lo mismo, a es mayor que 0 y diferente de 1, y el argumento es positivo, ¿verdad? Y dice, el argumento de un logaritmo es mayor que 0. Las mismas tres restricciones. Bueno, entonces acá nos dicen que escriba en forma logarítmica o en forma exponencial según el caso, ¿no? Ah, pero este es un ejercicio para ustedes. Entonces lo que tienen que hacer es aquí pasar a la forma logarítmica, ¿verdad? Logaritmo en base 2 de 49 es igual a 7. Así era. Logaritmo en base 2 de 49 es igual a 7, sí. Ahora este logaritmo, no importa, ¿no? Este que nos lo dan en forma logarítmica sería 3 a la 4, ¿verdad? La base elevada a esta potencia tiene que darnos esto. Entonces ya le puse esos dos ejemplos. Arriba había hecho más, ¿no? Dos ejemplos de ese ejercicio. Encuentra el valor de las siguientes expresiones logarítmicas. A, logaritmo en base A de 1 es igual a Y. Sí, este es típico, ¿verdad? Este es un caso clásico, diría yo, ¿verdad? De ejercicios de los logaritmos. A alguna gente se le dificulta esto, pero es bien fácil, ¿no? Si lo pasamos a la forma exponencial sería a la y es igual a 1, ¿no? Si lo pasamos a la forma exponencial, a elevado a la y es igual a 1. Entonces sería de buscar igualar las potencias, pero ¿cómo convierto yo este 1 en a? Fácil, ¿no? Todo número elevado a la 0 es igual a 1. Entonces ya tenemos bases iguales, ¿eh? Si las bases son iguales significa que, ¿verdad? A la 0 es 1. Aquí no cambiamos la forma de este 1, pero sigue siendo 1 esta expresión, ¿no? Pero solo que nos conviene escribirla como a la 0 para que digamos, tenemos bases iguales. Entonces, ¿qué pasa? Las potencias se igualan. Si las bases son iguales, las potencias se igualan. Entonces, ¿cuánto vale y? Vale 0. Vale 0. Ahora el otro, ¿no? Tenemos logaritmo en base a de a es igual a y. Si lo pasamos a la forma exponencial sería pues que a la y es igual a a. ¿Verdad? Este número elevado a esta potencia debe ser igual a esta, pero la potencia de este es 1. ¿Qué significa? Como las bases son iguales, que y es igual a 1. Esto fue lo que vimos ayer, ¿verdad? Estamos resolviendo ecuaciones exponenciales, ¿no? Solo que la pasamos de la forma logarítmica a la forma exponencial y la resolvemos, ¿no? Bueno,
Ahí está, le quedan unos ejercicios ahí, ¿verdad? El ejercicio 2.2 que se trata de exactamente lo mismo. Ahora nos dicen que calculemos estos ejercicios. Calcule esto, ¿verdad? El valor de este resultado, digamos que es X, ¿no? En cada caso vamos a decir que es X, que todos dan X, ¿no? Bueno, entonces, si esto lo pasamos a la forma exponencial, nos quedaría que 2 a la X es igual a 8. Pero 8 se puede escribir como 2 a la 3. Entonces, como las bases son iguales, significa que la potencia, o X, el valor de X es 3, ¿no? 2 elevado a la 3 nos da 8, sí. Bueno, este sería el resultado, ¿no? Aquí, 2 a la X, si lo pasamos a la forma exponencial, 2 a la X es igual a 32. Pero 32 es 2 a la 5, entonces 2 a la X es igual a 2 a la 5. Como las bases son 2 y 2, entonces la potencia deben ser 5 las dos, ¿no? X es igual a 5. Al sustituir acá a X por 5, nos queda 2 a la 5 es igual a 2 a la 5. ¿Verdad? Acá, al sustituir a X por 3, 2 a la 3 es 8. Ahí está, ¿no? Bueno, ¿la comprobamos aquí o la comprobamos acá, no? Si X vale 5, acá nos quedaría 2 a la 5 es igual a 32. Sí, es correcto. Bueno, entonces es eso, ¿no? Acá igual a X, ¿verdad? Si la pasamos a la forma exponencial sería, vamos a hacer un espacio ahí, un poquito más grande el espacio. Si no, no lo vamos a poder resolver. Vamos a dar más espacio ahí, ¿verdad? Después vamos a volver a hacer lo mismo para los demás. Entonces acá, no voy en el orden, ¿verdad? Este sería el B, este el C. No importa, ¿verdad? Bueno, aquí nos están diciendo lo mismo que decíamos ayer. Si dos potencias tienen la misma base, significa que las potencias son iguales, ¿no? A a la m es igual a la n, como a es igual a significa que m es igual a n. Ya lo habíamos hablado de eso, ¿no? Entonces, para cuestión de espacio nos podemos pasar hacia acá, ¿no? Y este para acá también. Y entonces ahí vamos a tener más espacio. Esta parte, si la escribimos en la forma exponencial, nos quedaría que 3 a la x es igual a 1 sobre 27. Pero 27 es 3 a la 3, así que esa parte la podemos escribir como que 3 a la x es igual a 1 sobre 3 a la 3, así, ¿verdad? Pero 1 sobre 3 a la 3 la podemos escribir como, bueno, vamos copiando en todo caso siempre 3 a la x, ¿verdad? Esto lo podemos escribir como 3 a la menos 3, propiedades de las potencias, ¿no? A la menos n es igual a 1 sobre a la n. Lo puedo utilizar tanto de aquí para acá como de aquí para acá, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Como las bases ya son 3 y 3, significa que x es igual a menos 3, ¿no? Las potencias son iguales. 3 es igual a 3, las bases son iguales, entonces significa que x es igual a menos 3. Y ahí hemos estado encontrando los valores que nos están pidiendo, ¿no? El otro, esta propiedad la vamos a colocar por acá. La otra sería, creo, esta, ¿verdad? A ver, bueno, esta iba antes que esta, ¿no? Vamos a cambiar de posición. Vamos a cambiar de posición porque iba antes que esto, ¿no? Ahí está. Entonces esta otra, ¿verdad? Si tenemos el logaritmo en base 8 de 1 sobre 64 es igual a x, significa que 8 a la x es igual a 1 sobre 64. Acá podemos decir que 8 es 2 a la 3. 2 a la 3 a la x, ¿verdad? Esto es 8 a la x, ¿no? 2 a la 3, que es 8 elevado a la x, es igual a 1 sobre 2 a la 6. 64 se puede expresar como 2 a la 6. Entonces esto es 2 a la 3x multiplicando las potencias. Y esta la podemos aplicar de nuevo la potencia negativa y sería 2 a la menos 6, ¿verdad?
Como tenemos 1 sobre a la n, lo pasamos para a la menos n, ¿no? Las bases son iguales, 2 es igual a 2, así que 3x es igual a menos 6. Y para encontrar el valor de x dividimos entre 3 ambos lados. Así que x sería menos 2. Sí, podemos ver la comprobación, ¿no? 8 a la menos 2 sería 1 sobre 8 a la 2, ¿no? 8 a la 2 es 64, entonces nos quedaría 1 sobre 64 es igual a 1 sobre 64. Aquí tenemos el D, lo hacemos un poquito por acá. Y el E, ¿no? Aquí yo creo que me comí ahí la base. No la miro. Y no recuerdo, a ver. Era 4, creo. Sí, aquí era 8. Sí, aquí era 4. Vamos a arreglar. Era 4 acá. No sé si tengo abierto el libro, creo que no. Bueno, pero era 4. Con 4 ahí tiene sentido, ¿no? Igual a x también, digamos, ¿verdad? Entonces esto significa que un cuarto elevado a la x, así, ¿verdad? Es igual a 64. Entonces acá lo podemos escribir como 1 sobre 2 a la 2, ¿verdad? 1 sobre 2 a la 2. A la x es igual a, este se puede escribir como 2 a la 6. Ya lo habíamos visto acá, ¿no? 64 es 2 a la 6. Entonces, pero 1 sobre 2 a la 2 lo podemos escribir como 2 a la menos 2 a la x es igual a 2 a la 6. Entonces aquí multiplicamos las potencias, 2 a la menos 2x es igual a 2 a la 6. Lo mismo que estuvimos haciendo ayer. Estamos resolviendo prácticamente ecuación exponencial. Las bases son iguales, 2 es igual a 2, entonces menos 2x debe ser igual a 6. Si dividimos entre menos 2, entonces nos queda que x es igual a menos 3. Bueno, ahí está, ¿verdad? Ahí hemos resuelto esa parte. Les dejan de ejercicio esto, ¿verdad? El 2.3, se lo dejan de ejercicio. Bueno, y aquí en el ejemplo 2.6 nos dicen, encuentra el valor que hace falta en las siguientes expresiones logarítmicas. Bueno, lo que pasa es que aquí la variable nos la están poniendo en otro lado, ¿no? No importa. Aquí, si la pasamos a la forma exponencial, esta parte sería 1 medio a la 3 es igual a x. Y entonces resolvemos 1 medio por 1 medio por 1 medio, es un octavo, ¿verdad? X es igual a 1 medio a la 3, entonces esto es 1 medio por 1 medio por 1 medio, ¿no? X es un octavo. Acá, si lo pasamos a la forma exponencial, nos quedaría que a la 2 es igual a 16. Entonces, para encontrar a, sacamos raíz cuadrada a la 2, ¿no? Sacamos raíz cuadrada de 16. Aquí nos quedaría que a es más o menos 4, ¿no? Pero a debe ser positivo, dijimos, entonces solo positivo 4. Solo positivo 4 la satisface, ¿no? De acuerdo a la restricción que estábamos hablando arriba, ¿no? Que a tiene que ser un número mayor que 0. ¿Verdad? Porque es un logaritmo. Pero claro, la solución, si la vemos como una ecuación cuadrática, la solución de la cuadrática es 4 y menos 4. Pero como estamos hablando en este caso de un logaritmo, descartamos el valor de menos 4 porque a debe ser mayor que 0. ¿Verdad? Una de las restricciones, o las 3 restricciones es que a es mayor que 0, a es diferente de 1 y que x es mayor que 0. Pero x es el argumento, ¿no? X es el argumento, que no se confunda con lo que hemos estado haciendo aquí. X acá era a lo que estábamos igualando, ¿no? El resultado. No sé, en este ejercicio era, ¿no? Y en donde colocamos X. X del que nos están hablando es este valor. Y en todo caso aquí es positivo, ¿no? En todo caso ahí es positivo. En todos los casos esto de aquí es positivo. Entonces, cuando digo X acá, me estoy refiriendo al argumento, ¿verdad? No a una variable acá que se nos ocurra escribir y a la que le vamos a llamar X.
Ojalá que se entienda eso, ¿no? Aquí de nuevo nos vuelven a hacerlas. Aquí lo que pasa es que si las potencias son iguales, nos dice, y estos dos resultados son los mismos, entonces las bases deben ser iguales. Bueno, lo que pasa es que lo hicieron diferente, lo más seguro en el libro, ¿no? Por eso hacen referencia a eso. Lo hicieron así, ¿verdad? Por lo que estoy viendo ahí. Lo que están diciendo es que a la 2 es igual a 4 a la 2, ¿no? Esto se puede expresar como 4 a la 2. Entonces, si las bases son iguales, o perdón, si las potencias son iguales, 2 es igual a 2, significa que A es 4. Y así nos meten al rollo de si A es negativo 4 o positivo 4, ¿verdad? Pero bueno, es lo mismo. Lo que pasa es que hay que recordar esas ¿cómo se llama? Esas restricciones que tienen A y que tienen X, ¿verdad? Eso es importante que lo recordemos. Acá, si la pasamos a la forma exponencial, tendríamos que un quinto elevado a la y es igual a 25, ¿no? Si lo pasamos de la forma logarítmica a la forma exponencial. Y esto se puede expresar como 5 a la menos 1, ¿verdad? 5 a la menos 1 elevado a la y es igual a 25, se puede expresar como 5 a la 2. Y esto se puede expresar como 5 a la menos y, multiplicando las potencias. Esto es igual a 5 a la 2. Así que, como las bases son iguales, 5 es igual a 5 significa que menos y es igual a 2. Y si multiplicamos por menos 1 a ambos lados, por menos 1, entonces nos queda menos por menos da más, 1 por y es y 2 por menos 1, menos 2. Y debe ser menos 2. Bueno, ahí está, ¿verdad? Ejercicio le dicen. Ejercicio, ahí le dejan el 2.4, tarea, ¿no? Bueno, acá nos dicen que completemos la tabla, ¿no? Completemos la tabla. Acá esta información nosotros tenemos que encontrarla, ¿no? Bueno, que completemos la tabla. Acá, acuérdense, estamos hablando de expresiones logarítmicas, ¿verdad? Expresiones logarítmicas, por ejemplo, acuérdese, a la y es igual a x, y si lo pasamos a la forma logarítmica sería que el logaritmo en base a de x es igual a y. Entonces, si x es igual a 1, acá, ¿cuánto vale y? Si x es igual a 1, ¿cuánto vale y? Entonces, y solo puede ser 0. ¿Por qué? Porque todo número elevado a la 0, a excepción de 0, ¿no? Este sí no es cierto. Sí, que 0 a la 0 es igual a 1, eso sí no es cierto, ¿no? Que 0 a la 0 es igual a 1, eso sí no es cierto, pero cualquier otro valor, a excepción de 0, es igual a 1, eso sí es correcto. Entonces y acá tiene que ser 0. ¿Por qué razón? No importa la base, pero si x es 2, entonces tendríamos así, ¿verdad? Que a la y es igual a 2. Si x es 2, ¿cuánto vale y? ¿Y cuánto vale a, verdad? Entonces a aquí, para que nos diera 2, a podría ser 2, ¿no? 2 a la y es igual a 2 a la 1, porque x vale 1, ¿bien? Si esto nos lo están diciendo acá, ¿no? Entonces, si x vale 2, y vale 1, entonces a tiene que ser 2 también, ¿no? ¿Por qué razón? Porque aquí se cumple, ¿eh? X es igual a 2, o a es igual a 2, ¿verdad? Y x es igual a 2 y y es igual a 1, entonces, ¿no? A es igual a 2 y x es igual a 2. ¿Por qué? Porque las bases son iguales, ¿no? ¿Cuánto vale y? Vale 1. Ahí está. Si x vale 2, y vale 1, entonces a vale 2. Esta es la forma de la expresión. Y a la 2 es igual a x, ¿no? Entonces, si x vale 4, ahora tendríamos que 2 a la y es igual a 4. ¿Cuánto vale y? Pues vale 2, ¿no? ¿Por qué razón? Porque 4 es 2 a la 2. Si las bases son iguales, significa que y vale 2. Y así, ¿no? Si x vale 3, entonces y vale 3. Si x vale 4, y vale 16. Si x vale 5, y vale 30. Perdón, si al contrario, ¿no? Si y vale cada uno de esos valores, x va a ir tomando estos, ¿no? Si y vale 7, x va a ser 128, ¿verdad? 2 a la 7 es igual a 128.
si x vale 8, 256, y si x vale 9, 512. ¿Cómo se relacionan x con y? De esta manera, ¿no? La expresión esta que dijimos, esto, ¿no? Así se relacionan las x con la y, por medio de esa fórmula. Bueno, ahí hemos llenado la tabla, ¿verdad? Que era lo que nos pedían en el ejemplo de esto. Vamos a quitar esto. Si ustedes lo quieren volver a ver, como este es un video, lo repiten y ya está, ¿no? Lo miran. Aquí lo que nos están diciendo es que, bueno, que deduzcamos, es lo que les digo, ¿verdad? Bueno, en fin, yo también tengo la culpa en algo de esto, ¿verdad? Porque, bueno, borro ahí casi todas las instrucciones, pero no, es que hay algunas instrucciones que no están tan claras, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos dicen, verdad? Que utilizando los datos de la tabla deduzcamos algunas propiedades de los logaritmos. Tenemos logaritmo en base 2 de 8 por 4. Entonces, vamos a ver. Perdón. Vamos a ver. El logaritmo en base 2 de 8 por 4 lo podemos escribir como... A ver. Logaritmo en base 2. 8 por 4, 32, ¿no? Y logaritmo en base 2 de 32. A es 2, que sería... Y este es y, ¿no? 32. X es 32. Y vale 5, o sea que el logaritmo en base 2 de 32 es 5, ¿no? Esto es 5. Pero esto se puede escribir, 5 se puede escribir como 3 más 2. ¿Y por qué se puede escribir como 3 más 2? Porque esto es igual al logaritmo de 8, 3, ¿no? Y este logaritmo de 2, logaritmo en base 2 de 2, ¿no? Logaritmo en base de 2 de 8 es 3, y logaritmo en base 2 de 4 es 2. Entonces esto sería logaritmo en base 2 de 8 más logaritmo en base 2 de 2, ¿no? A ver, de 4 sería, no, es que aquí sería, este es, este es 3, sí, este es 2, ¿no? Está bien. Vamos a ver, algo no estoy haciendo bien ahí, permítanme. Es que ahí el espacio que estoy dejando también es bien poco, ¿no? Vamos a ir bajando. 5, logaritmo en base 2 de 32 es 5, sí es correcto, ¿verdad? Logaritmo en base 2 de 8 es 3, y logaritmo en base 2 de 4 es 2, sí está bien, pues. Más logaritmo de 4 sería acá. Aquí es donde estoy cometiendo el error, ¿no? Aquí es donde estoy cometiendo el error. Vamos a ver, lo podemos ver en la tabla. Logaritmo en base 2 de 8. Eso significa que si, a ver, logaritmo en base 3. A ver, la expresión era así, ¿no? 2 a la y es igual a x. Entonces, si x vale 8, si x vale 8, y vale 3. Entonces significa que el logaritmo en base 2 de 8 es 3. ¿Verdad? 2 a la 3 es igual a 8. Si esto lo pasamos a la forma exponencial, sería logaritmo en base 2 de 8 es 3. ¿Sí? ¿No? 2 a la 3 es igual a 8. Entonces el logaritmo en base 2 de 8 es 3. Aquí está, ¿no? Y logaritmo en base 2 de 4 es 2, ¿no? Esto lo voy a quitar, ¿verdad? Bueno, lo voy a bajar ahí por si acaso lo necesitamos. No creo, pero bueno, lo vamos a bajar. Entonces, tenemos que logaritmo, o que 2 a la 2 es igual a 4, ¿no? Entonces, el logaritmo en base 2 de 4 es 2. Por eso yo decía que la suma de estos dos logaritmos, ¿verdad? Logaritmo en base 2 de 8 más logaritmo en base 2 de 4 es 3 más 2, ¿no? Que es 5. Acá. No sé si me siguen, me están entendiendo, muchachos.
aquí logaritmo en base 2 de 32 porque multiplicamos 8 por 4, ¿no? Pero si nosotros elevamos a 2 a la 5, ¿no? Obtenemos 32. Eso significa que el logaritmo en base 2 de 5, si y es igual a 5, ¿verdad? Como la expresión es 2 a la y igual a x, entonces si y es igual a 5, equivale a 32. Entonces este logaritmo en base 2 de 32 es 5. Pero 5 yo lo puedo expresar como 3 más 2. Entonces 3 más 2 es 5. Significa que como logaritmo en base 2 de 8 es 3 y logaritmo en base 2 de 4 es 2, significa que si yo sumo estos dos, obtengo 5, ¿no? Por esa razón, entonces esto sería lo mismo que esto, ¿no? Y aquí vemos que si tenemos el producto de dos cantidades, que si el argumento se puede expresar como el producto de dos cantidades de un logaritmo, entonces eso es igual a la suma de los factores del logaritmo, ¿no? De los factores del argumento del logaritmo. A la suma de los logaritmos de los factores del argumento, así sería la expresión, ¿no? A la suma de los logaritmos de los factores del argumento. Y esa es la propiedad que nos están diciendo acá, ¿no? Logaritmo en base 2 de 8 por 4 es igual a logaritmo en base 2 de 8 más logaritmo en base 2 de 4. Esto nos dice que la propiedad es logaritmo en base a de m por n es igual a logaritmo en base a de m más logaritmo en base a de n. Lo que nos están diciendo es que si nosotros podemos expresar un logaritmo como el producto de dos cantidades, en otras palabras, ¿no? Logaritmo en base a de xy, esto va a ser igual a logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de y. Eso es lo que nos están diciendo, ¿no? Ahí está. ¿Verdad? La propiedad. Si a es mayor que 0, r y s pertenecen a r, entonces sí, ¿verdad? Es 5 a la 3 más 2. Esto, ¿verdad? Si tenemos, vaya, por ejemplo, fíjense acá, otra forma de verlo, ¿verdad? Sí, ahora miro la razón por la que están escribiendo esto. Si nosotros tenemos esto por esto, ¿no? Esto por esto, ¿verdad? 2 a la 2 por 3 a la 2, 2 a la 2 por 3 por 2 a la 3, por 2 a la 3 es 2 a la 5, pero esto también es 8 por 2, porque este producto sería, o 4 por 8, ¿no? Dándole vuelta acá, 4 por 8, es 2 a la 5 también, que es 32, ¿no? Y si esto es igual a esto, ¿no? Porque de aquí lo pasamos a la forma logarítmica, y esto también es igual a esto, entonces podemos decir que como esto por esto, que esto por esto se puede expresar como la suma de estos dos logaritmos, ¿no? No sé si lo miran claro ahí ustedes. No sé si lo miran claro, pero está bien, ¿no? Logaritmo en base 2 de 32 es 5, ¿no? 2 elevado a la 5 nos da 32. 5 se puede expresar como 3 más 2. ¿Por qué 3 más 2? Porque 8 es logaritmo en base 2 de 3 y 2 es logaritmo en base 2 de 4. Se puede hacer la sustitución ahí, ¿verdad? Logaritmo en base 2 de 8 más logaritmo en base 2 de 4 es igual a esto, ¿no? Logaritmo en base 2 de 8 por 4, ¿verdad? Esto es igual a logaritmo en base 2 de 8 por 4. Entonces, el producto, si aquí el argumento se puede expresar como el producto de dos o más incluso, ¿no? De dos o más factores, entonces esto es igual a la suma de los logaritmos de igual base, ¿no? A la suma de los logaritmos de igual base de los factores. Que aquí se puede ver, pues. Aquí se puede ver, ¿no? Esto sería el producto de estos dos, ¿verdad? Como 8 por 4 es 32. Fíjense lo que estamos, no sé si me puedo organizar bien acá. Lo que tenemos acá es 2 a la 3 es igual a 8 y 2 a la 2 es igual a 4. Esto es correcto. Si multiplicamos esto, tenemos que 2 a la 3 por 2 a la 2 es igual a 8 por 4, ¿no? Que son estos. Entonces, si esto, ¿verdad? Si esto es
logaritmo en base 2, 2 de 8, ¿verdad? 2 a la 3. Y este es igual a logaritmo en base 2 de 4. Entonces, eh, podríamos decir que sería lo mismo que esto. Lo que pasa que por este lado, no. Bueno, logaritmo en base 2 de 8 por 4 lo podemos expresar así, ¿verdad? Como logaritmo, eh, ¿cómo sería? En base 2, en base, ¿cómo sería? De 8, ¿verdad? Logaritmo en base 2 de 8, porque 2 a la 3 es 8. Pero ya en vez de por va a ser más, ¿no? Porque esto es 5 y esto es 3, ¿verdad? Más logaritmo en base 2 de 4 y esto es 2. 5 es esto y esto tiene que dar 5 también. 2 a la 3 es 8, que sería esta parte. Más logaritmo en base 2 de 4 es 2. Como 3 más 2 es 5, que es esto. Entonces, por esa razón, ¿verdad? Decimos que esto es igual a esto, ¿no? El logaritmo del producto de dos números es igual a la suma de los logaritmos de los factores del argumento. Ahí se mira. Sé que de repente no lo estoy diciendo tan claro, ¿no? Pero se mira, ¿no? Logaritmo en base 2 de 32 es lo mismo que esto, ¿no? Vuelvo acá. Logaritmo en base 2 de 8 por 4 es logaritmo en base 2 de 32. Pero el logaritmo en base 2 de 32 es 5. Pero 5 lo puedes expresar como 3 más 2. ¿Por qué 3 más 2? Porque el logaritmo en base 2 de 8 es 3. Y el logaritmo en base 2 de 4 es 2. Por esa razón, escojo esto. Miren, si, a ver, si yo tengo 2 a la 3, ¿no? 2 a la 3, eso me da 8, ¿no? 2 a la 3, eso me da 8. Si es 3, ¿no? La base es 2, acuérdese. Quiero quitar esto para que ya no hace referencia a esta parte, porque yo sé que esta parte de repente se complica más, ¿no? Acá, si llévale 3, 2 a la 3 equivale 8. Aquí lo tenemos, ¿no? Si llévale 3 equivale 8. Y entonces esto, al pasarlo a la forma logarítmica, sería logaritmo en base 2 de 8 es 3. Logaritmo en base 2 de 8 es 3. O sea que el logaritmo en base 2 de 8 es 3, es esto, ¿no? Esto es igual a esto. Y logaritmo en base 2 de 4 es 2. ¿Por qué? 2 a la 2 es 4, ¿no? Entonces, si al pasarlo a la forma logarítmica sería logaritmo en base 2 de 4 es 2. Entonces, si nosotros sumamos esto más esto, sería lo mismo que sumar esto más esto, ¿no? Sería lo mismo que sumar esto más esto. Y por esa razón nos están hablando de esta propiedad acá. 2 a la 3 por 2 a la 2 se puede expresar como 2 a la 5, ¿no? Como 2 a la 5, ¿verdad? Se copia la base, se suman las potencias, ¿no? Y entonces 2 a la 5 es igual a logaritmo en base 2 de 8 más logaritmo en base 2 de 4, ¿no? ¿Verdad? Y esto es lo mismo que logaritmo de en base 2 de 8 por 4. Bueno, vuelvo otra vez lo mismo, ¿no? Yo sé que cuesta un poco entenderlo, pero ahí está. No sé si lo entienden ustedes, muchachos. Sí, bueno, entonces es fácil, ¿verdad? La propiedad, lo que les decía, si tenemos el producto, si el argumento de un logaritmo es el producto de dos cantidades, yo lo puedo expresar como la suma de los logaritmos de la misma base, ¿verdad? De los factores del argumento. Eso es lo que dice esa propiedad. Ahí está, ¿no? Logaritmo en base 2 de 8 por 4 es lo mismo que logaritmo en base 2 de 8 más logaritmo en base 2 de 4. La propiedad en general es esta, ¿no? Logaritmo en base a de m por n es igual a logaritmo en base a de m, el primer factor, ¿no? Más logaritmo en base a de n, ¿no? Bueno, ahí está. Logaritmo en base 2 de 32. A ver.
Esto sería lo mismo que el logaritmo en base 2 de 8, ¿no? 32 entre 4, ¿verdad? Sí. Y este resultado es 3, ¿no? Logaritmo en base 2 de 8. ¿A qué potencia hay que elevar a 2 para que nos dé 8? Pues a 3, ¿verdad? Pero 3 yo lo puedo expresar como 5 menos 2. 5 menos 2 es 3, ¿cierto? Sí. 5 menos 2, ¿verdad? ¿Por qué 5? Porque 5 es el logaritmo de 32. ¿Y por qué 2? Porque 2 es el logaritmo en base 2 de 4. Entonces yo puedo decir que esto es logaritmo en base 2 de 32. Este es el logaritmo, ¿no? Logaritmo en base 2 de 32 es 5, menos, este logaritmo es en base 2 de 4. Logaritmo en base 2 de 4. Entonces, si yo tengo el logaritmo de un cociente, lo puedo expresar de un cociente de expresiones, ¿verdad? Puede ser expresiones algebraicas. Yo lo puedo expresar como la diferencia de los logaritmos, ¿no? Al contrario, la multiplicación es la suma de los argumentos, pues este es la diferencia, el cociente es la diferencia, ¿no? Y esa es otra propiedad. Esa es otra propiedad. ¿Se entiende? ¿Se entiende, muchachos? Ok. Bueno, de ahí entonces se deduce esto, ¿no? Se deduce esto, ¿verdad? De esta expresión, que el logaritmo en base 2 de 32 sobre 4 es igual a la diferencia de los logaritmos de los ¿cómo se llama? De los términos de la división, ¿verdad? La diferencia de esos logaritmos de los términos de la división. Entonces, la propiedad en general sería el logaritmo en base a de m entre n es igual al logaritmo en base a de m, el numerador, menos logaritmo en base a de n, el denominador, ¿no? El logaritmo de este menos el logaritmo de este de la misma base esta, ¿no? Eso es lo que significa esa propiedad. Ahí tenemos otro, ¿verdad? Tenemos dos propiedades ahí de momento, ¿verdad? Eso tiene que quedarse por ahí. Bueno, ahí tenemos otro, ¿verdad? Esto sería, bueno, algo así como demostrar las propiedades, ¿verdad? Déjenme ver si alguien quiere entrar, me parece que podría ser. No. Ah, sí está, ¿no? Entonces, si tenemos logaritmo en base 2 de 4 a la 3, eso es lo mismo que el logaritmo, a ver, 4 a la 3, es el logaritmo en base de 4 por 4 por 4 sería 1664, ¿no? Logaritmo en base 2 de 64. Y el logaritmo en base 2 de 64 es 6, ¿no? ¿A qué potencia hay que elevar a 2 para que es 64? Pues a la potencia 6. Y 6 se puede expresar como 3 por 2, ¿no? 3 por 2. Y entonces esto puede ser 2, acuérdense que es el logaritmo de 4, ¿no? 3 por el logaritmo en base 2 de 4, ¿verdad? Logaritmo en base 2 de 64 es 6. Es correcto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí, muchachos? Miren. Si lleva 6, equivale a 64, ¿verdad? Entonces la base es 2. 2 a la 6 es igual a 64. Entonces, el logaritmo en base 2 de 64 es 6. Ahí está. Y 6 se puede expresar como 3 por 2. Este 3 es este, ¿no? Y este 2 es el logaritmo en base 2 de 4, ¿no? Entonces lo sustituimos. Bueno, 3 sigue siendo 3. Logaritmo en base 2 de 4 es 2. Entonces, ¿qué significa? Que si yo tengo una potencia, ¿verdad? El argumento de un logaritmo es una potencia, yo puedo multiplicar a la potencia por el logaritmo del argumento. Eso es lo que nos resulta, ¿eh? 3 por el logaritmo en base 2 de 4, que es lo que tenemos acá, ¿no? Entonces, en general, la propiedad es logaritmo en base a de x a la n es igual a n,
la potencia que multiplica el logaritmo de la base, ¿verdad? Del argumento. Ahí está. Propiedades de los logaritmos, las que hemos hablado hasta ahorita, pues esas tres, ¿no? Logaritmo en base a de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores, ¿no? Logaritmo en base a de un producto es igual a logaritmo, a la suma de los logaritmos de la misma base, de base a, de la suma de los logaritmos de los factores, ¿no? De la misma base. Si tenemos un cociente, el logaritmo en base a de un cociente, m entre n es igual a la diferencia de los logaritmos de los términos de la división en este caso, ¿verdad? La diferencia de los logaritmos de la misma base de los términos de la división. Y la tercera propiedad es, si tenemos logaritmo en base a de m a la c del argumento elevado a una potencia, es igual pues a la potencia multiplicada por el logaritmo del argumento. O sea, la potencia pasa a multiplicar al logaritmo del argumento. C es un número real. Bueno, eso es lo que nos están diciendo ahí, ¿verdad? Y bueno, este es un resumen de lo que hemos estado tratando de explicar acá. Bueno, entonces acá nos dicen que expresemos cómo, dice, aplique las propiedades de los logaritmos para reducir a un solo logaritmo las siguientes expresiones. Entonces, tenemos logaritmo en base 4 de 10 más logaritmo en base 4 de 5. Si lo queremos ver como un solo logaritmo, entonces como esta es una suma de logaritmos de la misma base, va a ser logaritmo en base a del producto de los argumentos de 10 por 5, ¿no? Y eso es 50, ¿no? Logaritmo en base 4 de 50. Ahí está. Un solo logaritmo. Este, como es una diferencia, tienen la misma base, entonces va a ser logaritmo en base 3 del cociente 24 entre 8, ¿no? 24 entre 8. 24 entre 8 es 3, así que nos queda logaritmo en base 3 de 3, ¿no? Un solo logaritmo. Ahí no nos dicen que encontremos el logaritmo, sino que lo dejemos como un solo logaritmo, ¿no? Eso es lo que nos están diciendo. Acá tenemos un tercio logaritmo en base 2 de 8 más un medio logaritmo en base 2 de 16. Bueno, un tercio lo mandamos a hacer potencia de 8, ¿no? Porque la propiedad la podemos utilizar de dos formas, ¿verdad? Estas son las propiedades, ¿no? Yo las puedo utilizar tanto de aquí para acá como de aquí para acá, ¿verdad? De aquí para acá o de aquí para acá, según lo que necesite o lo que me convenga, ¿no? Entonces, logaritmo en base 2 de 8 a la 1 tercio va a ser esto, ¿no? 8 a la 1 tercio más este 1 medio lo voy a mandar a hacer potencia de 16, logaritmo en base 2 de 16 a la 1 medio. Y entonces, como tienen la misma base y es una suma, yo lo puedo expresar como el producto de las cantidades estas, ¿verdad? De 8 a la 1 tercio por 16 a la 1 medio. Bueno, y esto nos va a quedar, si lo reducimos un poco, 8 a la 1 tercio es 2, ¿no? Raíz cúbica de 8. Y 16 a la 1 medio es 4, entonces nos quedaría así, ¿verdad? Logaritmo en base 2 de 8, ¿verdad? Al multiplicar 4 por 2. Y entonces ahí lo dejamos como un solo logaritmo. Logaritmo en base 2 de 8. Acá tenemos también el producto, ¿verdad? Un número que multiplica un logaritmo por ahí. Entonces podemos mandar ese número a hacer potencia del argumento del logaritmo, ¿no? Sería entonces 3 va a venir a ser potencia de 5. Logaritmo en base 10 de 5 a la 3. Más el 2 va a pasar a ser potencia de 3. Logaritmo en base 10 de 3 a la 2. Menos logaritmo en base 10, el 4 lo vamos a mandar a hacer potencia de 2, logaritmo en base 10 de 2 a la 4. Bueno, este como es una suma, multiplicamos los argumentos, ¿no? 5 a la 3 por 3 a la 2. Pero este como está restando, entonces divide a esto, ¿no? Entre 2 a la 4. Aquí aplicamos dos propiedades. La propiedad de la suma de los logaritmos y la propiedad de la diferencia, ¿verdad?
Si estos dos están multiplicando, entonces va a ser el logaritmo del producto de ellos. El que sería este, podríamos hacerlo en partes, ¿no? Podríamos hacer acá, copiar este, ¿no? Logaritmo en base 10 de 2 a la 4. En base 10 de 2 a la 4. Resolvemos esto, ¿no? Logaritmo en base 10 de 5 a la 3 es 125 por 3 a la 2 es 9, ¿no? 125 por 9. Se multiplica, ¿no? Menos logaritmo en base 10 de 2 a la 4, que es 16. Bueno, ahora, aquí se resuelve 125 por 9, ¿verdad? 125 por 9, 125 por 9, 9 por 5, 45, van 4, 9 por 2, 18 y 4, 22, 9 por 1, 9 y 2, 11, 1125. A ver, logaritmo en base 10 de 1125, no sé si me equivoqué, 9 por 5, 45 van 4, 9 por 2, 18 y 4, 22, van 2, 9 por 1, 9 y 2, 11, 1125 menos pues logaritmo de 16, ¿verdad? Logaritmo de 16. Y entonces, como estamos restando esos logaritmos, le aplicamos la propiedad del cociente de los logaritmos, ¿no? Entonces, logaritmo en base 10 de 1125 entre 16. Así, eso no se puede dividir, ¿verdad? Este número tiene tercera o tiene quinta, ¿no? 1 más 1, 2, 4, 9 tiene tercera y termina en 5 tiene quinta, pero este solo tiene mitad. Entonces quedaría así, un solo logaritmo. Y bueno, este otro ejercicio, ¿verdad? Les queda también ahí. Entonces, en esta parte bueno, nos han puesto bastante trabajo, ¿verdad? Bastante trabajo. En fin, ¿se entendió todo eso, muchachos? Aquí estamos aplicando ya las propiedades que hemos deducido, ¿no? Estamos aplicando ya las propiedades. ¿Se entendió? Bueno, qué bueno. Entonces, vamos a pasar a otra cosa ahora, ¿no? Vamos a pasar a logaritmos comunes y logaritmos naturales. Vamos a ver, aquí nos están dando una definición. Nos dicen, quiero quitar algunas cosas. Logaritmo en base de x. Sí. Bueno, esa letra no me gusta ahí que me van poniendo algunas cosas. De la definición de logaritmo, dice, si y es igual al logaritmo en base a de x, entonces a a la y es igual a x. Esa es la definición, ¿verdad? Que nos dieron. Se sabe que la base debe ser un número real positivo distinto de 1 y mayor que 0, ¿no? A debe ser mayor que 0 y diferente de 1. No están diciendo todo lo mismo ahí. Y x debe ser mayor que 0 también, ¿no? Entonces, en matemáticas, dos de las bases más frecuentes son 10, A igual 10 y A igual a 2.7182, que es un número al que se le llama número E. No sé si lo han oído anteriormente ustedes, ¿no? El número E. En matemática hay varios números, ¿verdad? Que se acuerdan del número pi. El número pi, yo les hablé del número pi en 9º grado, lo más seguro, ¿no? El número pi es el valor que se obtiene de dividir, a ver, ¿cómo sería? El perímetro entre el diámetro de una circunferencia. ¿Verdad? El perímetro es 2πr, ¿verdad? Pero 2r es el diámetro. Entonces pi por d es lo mismo que 2πr, ¿no? Si dividimos entre d a ambos lados, entonces pi es el valor que se obtiene de dividir el perímetro de una circunferencia entre el diámetro. Y esto lo hicieron infinitas veces hasta que por fin llegaron a que era aproximadamente 3.1415 y después infinitos números después del punto decimal, ¿no? Infinitos. Esta es una aproximación. Pero existe también ese número, el número E, que la deducción de ese número sí no está tan fácil. A lo mejor
ya cuando lleven una matemática más avanzada, podrían encontrar la deducción de ese número, ¿verdad? 2.7182. También infinitas cifras decimales. En la calculadora ustedes lo pueden encontrar. En la calculadora, es que no me va a dejar aquí, no me va a dejar la computadora. Pero en la calculadora hay unas teclas. Yo espero que tengan su calculadora ya a mano. Hay dos funciones, una que dice sí, log, y otra que dice sí, ln. Pues este es el logaritmo en base 10 y este es el logaritmo en base e. En base e, ¿qué es este? Así se representa el número e, ¿no? La miran, tienen ahí en la calculadora. Ay, es que no sé si la calculadora de acá también tiene. Vamos a ver si. Vamos a ver. La calculadora que tengo acá yo, ¿verdad? Vamos a ver. Ahí está. Aquí está el número e, mire. Si yo activo ese número, ¿cuánto es? Mire, pero aquí significa que ya no le caben más cifras aquí a la pantalla, ¿verdad? Después del punto decimal, esto sigue infinitamente. Lo borro. Aquí está pi también, ¿eh? Pi es 3.14, pero no significa que pi sea ese número. Igual, a pi, lo que pasa es que ya a la calculadora aquí, a la pantalla de esta, ¿verdad? De la calculadora, ya no le caben más números. Ya no le caben más números, por eso esta es la última cifra que presenta, este 5, ¿no? Pero este es un número irracional, después del punto decimal son infinitas las cifras, ¿no? Entonces este es el número e. Y les decía que en su calculadora, aquí está, miren, estas dos funciones, este es logaritmo en base 10 y este es logaritmo en base e. Lo vamos a dejar de momento acá, ¿no? No vamos a, no vamos a hacer nada de momento con eso. Solo vamos a decir que su calculadora tiene esas dos funciones. Ahora, entonces lo que decíamos y que sí nos quede bien claro es que este es de base 10 y que este es de base E. De base 10 y de base E. Bueno, ya sabemos, ¿no? Entonces nos dicen los logaritmos con base A igual 10 se llaman logaritmos comunes y los logaritmos con base A igual a E se llaman logaritmos naturales. Sí, exactamente. Este es logaritmo en base 10 y se llama logaritmo común. Y este es logaritmo natural, la base es C, pero esta no se les escribe, así como en la raíz cuadrada el grado no se escribe, ¿no? Raíz cuadrada de 4, no se escribe esto, se escribe únicamente así, ¿verdad? Igual que la potencia 1 no se escribe, esto x a la 1 se escribe como x. Entonces esta es otra convención. La base de un logaritmo, si es 10, no se escribe, y si es E, la base, a veces le escriben así la base E, ¿no? Utilizan esta simbología, pero normalmente solo se escribe así, ¿no? Veamos acá. Por ejemplo, si a mí me dicen obtenga logaritmo en base 10 de 100, así se entendería, ¿no? ¿A qué potencia tengo que buscar, que elevar 10 para que me dé 100? Pues a la potencia 2, ¿no? Entonces el logaritmo en base 10 de 100 es 2. Si yo tengo logaritmo en base 10 de 10, esto es 1. Si yo tengo logaritmo en base 10 de 0, ¿no? Logaritmo en base 10 de 0. ¿A qué potencia? No, a ver. ¿Cómo sería esta para que me dé 0 acá, no? No, aquí no se puede, ¿verdad? No, aquí no se puede. Aquí tendría que... No, este no existe. A tiene que ser X, el resultado tiene que ser un número mayor que 0. ¿Verdad? X, pero en este caso X es el resultado del logaritmo, ¿verdad? O ya el logaritmo. Bueno, ahí está, ¿no? Esto lo podemos ver en la calculadora. También podemos ver que logaritmo, así, ¿no? Logaritmo natural de E es igual a 1. Que el logaritmo natural de E a la 2 es igual a 2. Bueno, ese es obvio, ¿verdad? Pero lo que pasa es que así no nos lo presentan naturalmente, ¿verdad? En fin.
Vamos a ver qué más nos dicen. Al logaritmo en base 10 se le llama logaritmo común y al logaritmo en base e se le llama logaritmo natural. Eso, hasta ahí estábamos de momento, ¿no? Hemos dicho dos cosas. Hemos dicho dos cosas. Que existen dos tipos de logaritmos. Uno que se le llama logaritmo común y otro que se le llama logaritmo natural. ¿Cuál es el logaritmo común? El de base 10. ¿Cuál es el logaritmo natural? El de base e. Que al logaritmo común se le llama, perdón, que al logaritmo de base 10 se le llama logaritmo común y que al logaritmo de base e se le llama logaritmo natural. Eso hemos dicho, ¿no? Bueno, y aquí nos dicen que encontremos estos logaritmos utilizando la calculadora, ¿no? Bueno, entonces nos vamos a la calculadora y decimos logaritmo de 845, ¿verdad? ¿Cómo sería? A ver, aquí tenía mi calculadora, ahí está. Decimos logaritmo de 845. Entrada no válida, me dice aquí. Bueno, entonces a lo mejor primero 845 y después logaritmo, ¿no? Así tiene que ser acá. Pero en su calculadora creo que es al contrario. Primero la función y después 845. Así que el logaritmo de 845 es aproximando a décimas 2.9, ¿no? ¿A dónde estamos acá? Aproximadamente 2.9. Logaritmo natural de 215. Entonces escribimos. Bueno, en mi calculadora, bueno, en la calculadora que tengo acá sería 215 primero, 215, y después logaritmo natural ¿no? 5.4 aproximadamente, ¿verdad? 5.4. 5. ¿Sí era? 5.4 aproximadamente. No estoy seguro. Sí, 5.4. Y el otro 845, el logaritmo 845 era 2.9, sí. Bueno, ahí está, ¿no? Entonces, así vamos a utilizar las funciones de la calculadora, ¿verdad? Lo que pasa es que en su calculadora usted primero tiene que escribir seguramente log de 845 igual. Tienen calculadora y lo pueden verificar. Log de 845 igual a 2.9. El logaritmo natural de 215 igual a 5.4 aproximadamente. Ahora nos dicen que encontremos esto, ¿verdad? Pues este es ejercicio. No se escribe la base 10, en la calculadora no se encuentra, ¿no? Entonces, aquí decimos log de 500. Log de 500 es 5, ¿no? Log de 500. O 500. Logaritmo. 2. Ah, sí, porque es 500. ¿Cuánto más? A ver. Sí, no. Andaba mal yo. Pero vaya, unos más fáciles, ¿no? Unos ejemplos más fáciles. O unos ejemplos que podamos entender más bien, ¿no? Por ejemplo, si a mí me dicen obtener este logaritmo en base 10 de 10, esto es 1, lo podemos ver en la calculadora, ¿no? Porque ¿a qué potencia hay que elevar a 10 para que me dé 10? Pues a la potencia 1. Entonces supóngase el logaritmo en base 10 igual, ¿no? A 10 logaritmo 1, ¿no? Otro 100 logaritmo 2. Otro 1000 logaritmo 3. 10.000 logaritmo 4. 100.000 logaritmo 5, ¿no? 100.000 logaritmo 5, etcétera, ¿no? Ahí podemos entonces ver que estos logaritmos, ¿verdad? El logaritmo en base 10 es 1, logaritmo en base 10 de 100 es 2, logaritmo en base 10 de 1000 es 3, y ahí le vamos sumando un 0, ¿no? Logaritmo en base 10.000 de logaritmo en base 10 de 10.000 es 4, etcétera, ¿no? Ahora, logaritmo natural, esto es lo que pasa es que no van a dar exactos, entonces va a dar aproximadamente algo, ¿no? Porque la base es 2 punto algo. ¿Cuánto era? Ya ni sé.
133, 54. Entonces, 133 logaritmo natural. 133 logaritmo natural. 4.9 aproximadamente. 54 logaritmo natural. Ahí solo es de meter en la calculadora eso, ¿no? Y darle a la tecla, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que hay que hacer en esa parte. Les insisto bastante, ¿no? Cambio de base de los logaritmos. Sí, si yo quiero encontrar a qué es equivalente un logaritmo en otra base, ¿verdad? Si yo tengo que y es igual al logaritmo en base 2 de 4, ¿no? Y yo lo quiero encontrar en otra base, entonces se aplica una propiedad que vamos a encontrar ahorita, ¿verdad? Vamos a tratar de deducirla. Esa es la propiedad del cambio de base. Supóngase que tenemos que, así como nos lo presentan aquí, que y es logaritmo en base a de x. Entonces, al pasar a la forma exponencial tenemos que a a la y es igual a x. Si nosotros queremos otra base, le sacamos el logaritmo de cualquier base a ambos lados, ¿no? Logaritmo en base b, podemos decir, ¿verdad? Logaritmo en base b de esto, ¿no? De a la y. Es igual al logaritmo, sacamos logaritmo a los dos lados de la igualdad. Pero aquí le aplicamos la propiedad de la potencia, ¿verdad? Y pasa a ser factor del logaritmo en base b de a. Y esto es igual al logaritmo en base b de x. Como es el valor de y el que queremos ver, ¿verdad? El valor de y, entonces despejamos, dividimos entre el logaritmo en base b a ambos lados, entonces nos va a quedar que el logaritmo en base b de x entre logaritmo en base b de a, en base b de a, ¿verdad? Va a ser el logaritmo. Aquí está, ¿no? Logaritmo en base a de x, como lo que pasa es que y es igual al logaritmo en base a de x, se sustituye, ¿no? Vamos a hacer un espacio aquí. Vamos a hacer un espacio para poder escribir ahí nuestra conclusión. Como y, aquí vamos a cambiar, vamos a escribirlo más claro, ¿no? Aquí sería logaritmo en base b de a, ¿no? Pero y dijimos que era el logaritmo en base a de x, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a esto, ¿no? Logaritmo en base a esto, ¿verdad? Lo que tenemos acá. Logaritmo en base a de x es igual a este cociente, ¿verdad? Ya hemos cambiado la base. La base ahora es b. Pero estamos encontrando el logaritmo en base a de y, ¿no? Cambiando a y como logaritmo en base a de x. Se puede expresar como logaritmo en base b de x entre logaritmo en base a en base b de a. Todavía me faltó espacio ahí. Logaritmo en base b de a. Logaritmo en base b. Ya. Entonces esa sería la forma para cambiarle la base a un logaritmo. Por ejemplo, acá nos dice, encuentra el valor del logaritmo en base 2 de 25 aplicando el cambio de base. Sí, ¿cómo sería entonces? Vamos a utilizar base 10. A ver, encuentra el valor del logaritmo en base 2 de 25 aplicando el cambio de base. ¿Se puede hacer el cálculo aplicando el cambio de base en base 10? Sí. Entonces, si lo pasamos a la forma exponencial esto, aquí vamos a trabajar. No creo que eso lo necesitemos, pero lo vamos a dejar ahí. Si aplicamos, si lo convertimos en ¿cómo se llama? En la forma exponencial esto, ¿verdad? Logaritmo en base 2 de 25
Lo podemos escribir en la forma exponencial. ¿Esto sería cuánto? Sería, ¿a qué potencia hay que elevar a 2 para que nos dé 25? Bueno, a la potencia x, digamos. Entonces, esto sería que 2 a la x es igual a 25. Si sacamos logaritmo en base 10 a ambos lados, nos quedaría logaritmo en base 10 de 2 a la x es igual al logaritmo en base 10 de 25. X pasa a multiplicar, nos queda x es logaritmo en base 10 de 2 igual al logaritmo en base 10 de 25. Entonces, dividimos entre el logaritmo en base 2 a ambos lados. Después voy a leer eso. No sé si realmente nos sirve de algo, ¿verdad? X va a ser... dividimos entre el logaritmo en base 2 a ambos lados, ¿verdad? Para que lo miremos, porque yo creo que estamos así acostumbrados a eso. Dividimos entre el logaritmo en base 2 a ambos lados. Se cancela esto. Nos queda que x es logaritmo en base 10 de 25 entre el logaritmo en base 10 de 2. Si nosotros resolvemos esto en la calculadora, hemos encontrado el logaritmo este en base 2 de 25. Logaritmo en base 2 de 25 va a ser, resolvemos esto en la calculadora, ¿no? Logaritmo de 25 entre el logaritmo de 2. Logaritmo de 25, para que no se me olvide, estoy repitiendo, entre el logaritmo de 2. Entonces, 25, ¿no? Logaritmo entre, voy a escribir paréntesis aquí, 2 logaritmos, entre 2 logaritmos. Igual, ¿verdad? Nos da 4.6 aproximado eso, ¿no? 4.6. 4.6. Aproximadamente 4.6. Logaritmo en base 10 de 25 quiero verificarlo porque esta calculadora de la computadora no le creo mucho. Discúlpenme un segundito, quiero encender la luz. Se me hace de noche aquí, ¿verdad? Se me pone oscuro todo a esta hora. Entonces, perdona, sería logaritmo, estoy haciéndolo ahora en la calculadora, logaritmo de 25 entre logaritmo de 2, aproximadamente 4.6. Sí, está bien entonces, ¿no? Ahí está. Y tomando base E, ¿cómo sería? Este es con base 10, ¿verdad? Con base 10. Sería la parte A. Aquí lo que nos dicen es que sí, utilizando la propiedad, ¿verdad? Entonces esto no lo ocupamos. No lo ocupamos. Entonces, la parte B, ¿no? Vamos a hacerlo. No hay dónde hacerlo, ¿verdad? A ver, la parte B la voy a hacer acá, tratar de que quepa ahí, ¿no? La parte B con base E, ¿no? Entonces teníamos que el logaritmo en base 2 de 25 va a ser igual a x, ¿no? Si lo pasamos a la forma exponencial nos quedaría siempre que 2 a la x es igual a 25, ¿no? Y si tomamos logaritmo natural a ambos lados, sería el logaritmo natural de 2 a la x es igual al logaritmo natural de 25. Si mandamos a x a multiplicar aplicando la propiedad de la potencia, va a ser x logaritmo natural de 2 es igual al logaritmo natural de 25. Y dividiendo entre el logaritmo natural de 2 a ambos lados, se cancela esto, x sería logaritmo natural de 25 entre logaritmo natural de 2, pero x ahora es logaritmo en base 2 de 25, ¿no? Logaritmo en base 2 de 25. Y entonces, bueno, sería logaritmo natural de 25 en la calculadora entre logaritmo natural de 2. Tiene que dar exactamente lo mismo, ¿no? Logaritmo natural de 25 sería así, ¿no? Entre, vamos a abrir paréntesis aquí, 2 logaritmo, ¿no? Natural. 2 logaritmo natural igual 4.6. O sea que no importa la base que tomemos, el resultado tiene que dar el mismo, ¿no?
esto es 4.6 aproximadamente, ¿no? Ahí está. O sea, tomando como base 10, logaritmo en base 2 de 25 es 4.6 aproximadamente, y tomando como base logaritmo en base 2 de 25 es, tomando como base ¿verdad? El resultado del logaritmo en base 2 de 25 también es aproximadamente 4.6. Eso es lo que nos pidieron que hiciéramos, ahí está hecho, ¿no? En el ejercicio 2.9. Luego, en el ejercicio 2.7, es ejercicio, ¿no? Esa es tarea. Bueno, ahí está, ¿no? Lo que nos pidieron. ¿Se entendió, muchachos y muchachas? Ok, bueno, me alegro, ¿verdad? Entonces, por hoy creo que hasta aquí vamos a llegar. No sé, todavía, déjenme ver la hora por ahí, no la miro. ¿Qué hora es? Las 5:35, ¿sí? 5:35, sí, terminamos aquí, ¿verdad? No los quiero atosigar con todo ese contenido de un solo. Entonces terminamos por hoy. Si vayan trabajando, ¿no? Vayan trabajando con lo que vamos viendo. Si